Vamos a explicar primero en qué consiste el problema. Supongamos que tenemos una variable aleatoria x, esto es una función medible de omega en R. Y supongamos que phi es una función de R en R, tal que la composición y igual a phi de x es una variable aleatoria. Si suponemos que conocemos la distribución de x, la pregunta es, ¿cuál es la distribución de y? En esta sección estudiaremos un resultado que da respuesta a esta pregunta en el caso cuando x es una variable aleatoria continua y suponiendo condiciones sobre la transformación phi. Este resultado dice lo siguiente: si x es una variable aleatoria continua con valores en el intervalo a, b y con función de densidad f de x, y si phi es una función de a, b en R, tal que es continua, estrictamente creciente o decreciente, y su inversa, phi a la menos 1, es diferenciable, entonces la variable aleatoria y igual a phi de x tiene función de densidad como aparece aquí. Esto es la función de densidad de x evaluada en phi a la menos 1 de y por el valor absoluto de la derivada de phi a la menos 1 de y si y pertenece a la imagen del intervalo AB bajo phi. Y la función vale 0 en otro caso. Vamos a dar la demostración de este resultado. Supongamos primero el caso cuando phi es estrictamente creciente y tomemos un valor de y en phi de AB. Vamos a calcular la función de distribución de la variable y en este punto y minúscula. Tenemos que f de y en y, por definición, es igual a la probabilidad de que y sea menor o igual a y. Pero y es igual a phi de x, entonces esto es igual a la probabilidad de que phi de x sea menor o igual a y. Como phi es creciente, phi a la menos 1 también es creciente. Y entonces, tomando phi a la menos 1 de ambos lados de esta desigualdad, se obtiene lo siguiente. Esto es la probabilidad de que x sea menor o igual a phi a la menos 1 de y. La desigualdad entonces se preserva. Y esto no es más que la definición de función de distribución de x evaluada en phi a la menos 1 de y. Entonces, derivando y usando la regla de la cadena, tenemos que f minúscula de y en y es igual a f minúscula de x en phi a la menos 1 de y por la derivada respecto de y de phi a la menos 1 de y. Observemos que la derivada de phi a la menos 1 es mayor o igual a 0 y coincide con su valor absoluto como aparece en la fórmula anunciada. Veamos ahora el caso cuando phi es estrictamente decreciente. Entonces, supongamos que phi es estrictamente decreciente. Y nuevamente tomemos un valor de y en phi de AB. Entonces tenemos este mismo cálculo y ahora como phi es decreciente, phi a la menos 1 también es decreciente. Al aplicar phi a la menos 1 en ambos lados de esta desigualdad, esta se invierte. Esto es la probabilidad de que x sea mayor o igual que phi a la menos 1 de y. Y esto se puede escribir como 1 menos la función de distribución de x evaluada en phi a la menos 1 de y. Derivando nuevamente usando la regla de la cadena, tenemos que f de y en y es f de x en phi a la menos 1 de y con un signo menos que pondremos aquí por la derivada de phi a la menos 1 de y. Como phi a la menos 1 es decreciente, su derivada es menor o igual a 0 y por lo tanto menos esta derivada
es mayor o igual a 0, coincidiendo con su valor absoluto, como aparece en la fórmula. Esto concluye la demostración. Ahora vamos a ver un ejemplo sencillo de aplicación de esta fórmula. Supongamos que x es una variable aleatoria continua con distribución uniforme en el intervalo 0,1. Y vamos a definir una función phi de esta forma. Phi de x es igual a menos 1 entre lambda por el logaritmo natural de x, en donde lambda es una constante positiva. La gráfica de phi de x es como sigue. Entonces vamos a llamar y la variable aleatoria phi de x, en donde phi satisface las propiedades del teorema. Es decir, phi de x es continua para x mayor que 0, es estrictamente decreciente y su inversa está dada por e a la menos lambda y, que es diferenciable. Por el teorema anterior tenemos que la función de densidad de y está dada por esta expresión. Primero determinemos el rango de y. Entonces, esto es cierta expresión si y se encuentra en phi del intervalo 0, 1. Pero phi de 0, 1 es el intervalo 0 infinito. Y la función de densidad es 0 en otro caso. Entonces, en la parte que no se anula, esta función de densidad vale la función de densidad de x valuada en phi a la menos 1 de y, que vale 1, por el valor absoluto de la derivada de la función inversa. Esta derivada vale menos lambda por e a la menos lambda y. Entonces, simplemente omitimos el signo. Esta es entonces la función de densidad de la variable y igual a phi de x. Por supuesto, se trata de la distribución exponencial de parámetro lambda. No es de esperarse que las transformaciones de variables aleatorias tengan distribución con nombre conocido, como en este caso. En general, las distribuciones a obtener son arbitrarias. El resultado que hemos demostrado puede extenderse al caso cuando la transformación phi es a veces creciente y a veces decreciente. La fórmula que se obtiene da cuenta de estos comportamientos y es similar a la que hemos presentado, pero separando los intervalos en los que la transformación tiene un tipo de comportamiento u otro. Con esto concluimos esta sección en donde hemos demostrado y ejemplificado la fórmula para la función de densidad de la transformación de una variable aleatoria continua bajo ciertas condiciones de la transformación. En la siguiente sección estudiaremos el mismo problema, pero para vectores aleatorios.